Seguimos aquí con tu programa Noches Espectaculares. Le doy la más cordial bienvenida a Miguel Mendívil, quien es terapeuta en adicciones y que siempre nos trae información muy interesante para usted, para nosotros, para nuestra familia, todos aquellos que de alguna manera tenemos cerca de nosotros a alguien que tiene una adicción cualquiera que ésta sea. Pues aquí hay tips muy importantes para que tomen nota. Te doy la más cordial bienvenida, amigo. Así es, Salvador, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven el día de hoy. Correctamente, Salvador, pues me gustan los segmentos, me gusta venir, participar, y para mí esto pues lo hago pues obviamente porque me agrada y me gusta, ¿no? Terapeuta emocional, consejero. Más que nada hablemos el tema de hoy que es interesante. Factores de una adicción, ¿no? O factores para uno, cómo poder, o sea, ¿qué factores hay dentro de las personas que son para prevenir la adicción? O sea, ¿qué factores hay para la adicción? Oye, ahorita que estabas diciendo esto, y me voy a adelantar un poquito, ¿cómo hay gente que desde que son niños, luego adolescentes, dice mi mamá, se les ve lanca al pollo, ¿no? O sea, empiezas a ver que son como acelerados, como Sí. son el clásico alumno problema de las escuelas y demás. Imperactivo. Y hay veces que los maestros decían, no, que va... Sí, renuente, Sí. rebelde. Entonces, no sé si sea también un factor, ¿verdad? Que desde Claro. chicos vayas viendo esa hiperactividad que en un momento determinado llega a descontrolarlos al punto de que las drogas sean finalmente lo que los aplaque entre comillas, porque los va a detener un poco, pero luego esto los va a catapultar a otra situación. Adelante. Así es, Salvador. Lo más interesante aquí que acabas de comentar es que si nosotros realmente nos prevenimos o prevenimos a nuestros hijos, nosotros realmente, me encanta mucho esto. Una vez me preguntaron, Salvador, ¿qué es lo que tú quisieras o qué es lo que tú quieres estudiar o especializarte? Y yo una vez le comenté a un psicólogo y le dije, me encantaría especializarme en psicología infantil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahorita que lo acabas de comentar correctamente, si nosotros prevenimos a los niños o a las personas desde chiquitos en ciertas áreas de su vida, o si nosotros prevenimos a esos niños adolescentes desde antes, se puede incrementar un plan estratégico de trabajo y hasta de crecimiento, que vamos a tener menos personas o menos adolescentes jóvenes que estén a riesgo de consumo. Y los que nos ven o los padres de familia decían, pero ¿cómo lo vas a prevenir? Pues canalizándole esa energía. Así Porque es. lo que pasa es que a veces los papás los ven que son unos, ¿cómo se llama? Jiribilla pura, y no saben qué hacer con ellos. Así es, Salvador. Esa es una de las cosas, ¿no? Que desde nosotros, desde chicos, esos son los factores. Cuando miremos nosotros a los niños o cuando los miremos desde muy jóvenes, cuando dices tú que pues la maestra decía que era muy renuente, que tiene mucha energía, que tiene muchas pilas y eso, ese es un factor en el cual nosotros tenemos que canalizar y ver a nuestro niño, a nuestra niña y comentar o saber, ¿sabes qué? Es muy hiperactivo, ¿qué hago? Y muchos familiares, padres de familia, intervienen en el deporte, en el ejercicio, en natación, Oye, en fútbol. se tienen todo que sacrificar ellos como padres, ¿no? Así es, o sea, sí. Porque lamentablemente, digo, para ellos es, sales de la escuela y te lleva a natación, sales de natación y te lleva a fútbol, y sales de fútbol y te lleva, o sea, pero los mantienen ocupados para que esa energía se gaste y se gaste de una manera positiva. Que prácticamente, Salvador, es lo mismo que se incorpora cuando el adicto ya es adicto. Uh-huh. Tiene que sustituir esa adrenalina, esa energía o ese pensamiento en el cual se tiene que hacer una actividad física deportiva o motivacional para que él ya no consuma. Y nosotros podemos hacerlo desde antes con los niños adolescentes. Ese es un factor, Salvador. Y el otro factor que también es un factor para ser adicto es los antecedentes familiares. Me ha tocado conocer personas que ya están en un tratamiento residencial en una de las instituciones en donde colaboro, en el cual me dicen, mi papá o mi mamá
usó sustancias, ¿no? Que casi la mayoría de la mamá no, pero el papá, pero la mamá es borracha o así, X, ¿no? Alcohólica. Alcohólica. Entonces, en mi casa siempre hay. O mi papá cuando estaba joven me dijo que lo probó, que era. Entonces, ¿cómo cómo ellos se enteraron o cómo ellos supieron también? Porque si el papá o la mamá le dice, es que ¿sabes qué? Yo también, mijo, cuando estaba chiquito, hacía, lo va a ver como juego. Algo normal. O lo va a ver normal, a que mejor, fíjate, por eso es muy importante a veces tener que reservarnos unas ciertas cosas de nuestra vida. Porque ahí estás dando un ejemplo, ¿verdad? Así es. Tú lo acabas de decir hace un momento. El hijo ve al padre que es drogadicto o que está usando alguna sustancia, pues para él se le hace lo más normal. Si mi papá lo usa, mi mamá lo usa. Así es. Y el padre y la mamá no lo pueden someter porque él con justa razón dice, ¿tú lo usas? Así es. O sea, ¿por qué y me se estás vuelve diciendo? un Círculo. cuento de nunca acabar. Sí. Entonces, porque me ha llegado personas que me dicen en mi consultorio, es que ¿qué me puede decir mi mamá, mi papá, si ellos consumen? Y si ellos consumen. Pero ¿siguen todavía en la actividad o ya? No, pues dicen que tienen cierto tiempo, pero ellos a mi edad hicieron y que me tienen que dejar. Entonces, realmente la terapia se vuelve un poco más, se expanse más, pues. Y no nomás es el antecedente familiar, sino también los comportamientos familiares. A mí me dicen, Miguel, tú puedes ver desde chiquito si una persona va derechito, así como, pues, es que es como la maestra o el maestro que miraba al niño en la primaria, en el kinder, es que tu hijo es muy hiperactivo, que le dicen al familiar, sí, es que la verdad sí. Entonces, fíjate a dónde tienen que recurrir, ¿no? Estos padres de familia, personas, en tener que gastar su energía totalmente para poder caer rendidos en su labor y automáticamente tener que descansar. Sí. Sí, es algo. Es un tema muy, muy interesante que, pues siempre, fíjate qué curioso, casi siempre quien se da cuenta de la problemática de los niños son los abuelos. Sí. Como que los abuelos están más alertas, ¿no? De lo que está sucediendo en una problemática de este tipo, porque a veces los papás trabajan, tienen actividades sociales, voy a ir al ¿cómo se llama? A la cundina, la mamá, y la pobre abuela pues es la que lo lleva a la escuela, la que recibe a la criatura, la que tiene más contacto con él y empieza a ver los rasgos que están teniendo estas criaturas. Sí, así es, Salvador. O probablemente será porque los abuelos ven más a largo, ¿no? O sea, ven más Dice a el dicho, vale más sabe más el diablo por viejo que por diablo. Así es. Otro de los factores también es el factor ambiental. Ahorita fiestas patrias, ¿no? Es que estamos en fiestas patrias, mucho calor. Yo no tomo, pero bueno, una no es ninguna. O sabes que es día de playa, hay que disfrutar las playas de aquí del estado, y el calor amerita eso. Tengo amigos que, que comparten y dicen, así que salimos o algo y que de repente el día está muy caluroso como para tomarnos unas heladas. Unas chelas. O sea, cómo se relaciona, ¿no? Y si eso lo oyes desde la familia, lo vas amoldando, lo vas adoptando, pues, lo vas agarrando. Mi papá decía esto, o mi mamá decía esto en tiempo de calor, así que no me puede decir ella o él nada. ¿Por qué? Porque es lo que decían en casa. Marisquitos y siempre acompañados de una cerveza o algo. Entonces, también el factor ambiental influye mucho en esto, Salvador. Y otra de las cosas es la edad de la primera vez que tuviste tu primer uso o consumo. Porque aquí también se deriva mucho, es a niveles, ¿no? Es el uso, el abuso y la dependencia. Ok, yo usé tabaco el primer día, pero me mareé y no me gustó. Es más, me ardió la garganta. O me quedó el mal aliento. Entonces, o me quedó la caja, ya no la quise, ¿no? Porque compré toda la caja entera de tabaco. Entonces, ¿cómo es también el flashback o el rechazo si fue en una fiesta? Eso es muy importante, porque de ahí deriva toda la adicción, ¿no? Que estamos hablando de adicciones en general. ¿Cómo fue la primera vez, pues? ¿Y en qué situación y por qué? ¿Por qué te engranaste tanto en esa situación la primera vez? Es que para mí fue agradable. ¿Pero qué es lo que fue agradable?
Es que me habían dejado, yo quería, no sé, un ejemplo, ¿no? O es que estaba entre amigos. Entonces, eso se queda guardado en el pensamiento del adicto, de la adicción, que uno quiere volver a recurrir a la misma sensación, que obviamente ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Psiquiatría, que el adicto nunca sabe que él es adicto hasta que otras personas se lo dicen, y jamás en la vida, yo que estudio con personas, o sea, que trabajo con adictos, de toda la población que me han comentado, Salvador, que yo he trabajado, que ya voy para 5 años trabajando en esto, no ha habido ninguno que me diga, sentí lo mismo que la primera vez. Entonces, ¿y por qué consumes? Es que yo consumí por querer encontrar esa primera vez que me hizo sentir esta euforia, esta sensación. Entonces, fíjate, el adicto vive buscando la misma satisfacción del primer día, que es como si buscaras a la novia que te dejó. No, o sea, es erróneo. Pues claro. Es erróneo, sí. Qué interesante. Oye, pues este tema es muy, muy padre. Así como nos estás desglosando, es una manera muy interesante que cuando tengamos una persona con características problemáticas y que necesite pues una atención, hay que acudir a un terapeuta, porque a veces son soluciones muy fáciles que pueden evitar un problema mayúsculo. Lo único que hay que hacer es tomar, como dicen por ahí, el toro por los cuernos y no hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Porque el hacerse de la vista gorda, tarde o temprano, va a traer consecuencias muy graves que para poder detener una situación de ese tipo también le va a costar mucho dinero y mucho trabajo. Así ¿verdad? es, Salvador, claro que sí. Muy bien, gracias por el tema de hoy. No, gracias a ustedes por estarnos viendo el día de hoy. Muy amable. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en tu programa Noches Espectaculares.